Magisterio, sin intención de hacer lo que hace la Iglesia no hay sacramento. León XIII. Con este último defecto de forma está unida la falta de intención, que se requiere igualmente de necesidad para que hay sacramento. Así pues, asintiendo de todo punto a todos los decretos de los pontífices predecesores nuestros sobre esta misma materia, confirmándolos plenísimamente y como enredándolos por nuestra autoridad, por propia iniciativa y a ciencia cierta, pronunciamos y declaramos que las ordenaciones hechas en rito anglicano han sido y son absolutamente inválidas y totalmente nulas. En definitiva, por lo que hace a la intención, en el Prayer Book del 1550, no solamente se negaba el sacramento del orden, sino que en la celebración de la cena con la que había sido sustituida la misa, se eliminaba toda idea de sacrificio y de consagración y conversión del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo. DZ 1966. Faltaba por lo tanto la intención necesaria en cuanto se acomodasen a la mentalidad del Prayer Book. Los fieles católicos declararon casi de inmediato la invalidez de las órdenes, sin que tuvieran que esperar más de 3 siglos, y no fue hasta casi 350 años más tarde en que el Papa León XIII les dio de nuevo la razón, y zanjó el asunto para siempre. Luego, sin la intención no hay sacramento válido, aunque haya rito externo. Explica la Enciclopedia Católica. Otro requisito indispensable para la validez de un sacramento es la intención del ministro, esto es, la voluntad de hacer, al administrarlo, lo que hace la verdadera Iglesia de Jesucristo. Si el ministro como es, en el caso de la ordenación, el consagrarte tiene una idea completamente equivocada de lo que hace la Iglesia que es lo que instituyó Jesucristo, y actúa y forma su intención según sus propias opiniones erróneas y no según la doctrina de la Iglesia, la debida intención falta y el rito sacramental resulta inválido. Proposiciones jansenistas condenadas por la Iglesia. Alejandro VIII. Es válido el bautismo conferido por un ministro que guarda todo el rito externo y la forma de bautizar, pero resuelve internamente consigo en su corazón, no intento hacer lo que hace la Iglesia, proposición condenada. DC 1318. Luego, no basta el rito externo para la validez del sacramento, sino, además, se requiere la intención interna. Julio III, Concilio de Trento. Y, por lo tanto, no debe el penitente hasta el punto de lisonjearse de su propia fe que, cuando falte al sacerdote intención de obrar seriamente y de absolver verdaderamente, piense, sin embargo, que por su sola fe está verdaderamente y delante de Dios absuelto. DC 902. Luego sin la intención interna del sacerdote de perdonar en el juicio de la penitencia, aunque haya externamente el rito, no hay sacramento. Paulo III, Concilio de Trento. Si alguno dijere que en los ministros, al realizar y conferir los sacramentos, no se requiere la intención por lo menos de hacer lo que hace la Iglesia, sea anatema. DZ 855. Concilio de Letrán, errores de Lutero condenados por la bula Esurge Domine, de 15 de agosto de 1520. Si, por un imposible, el que se confiesa no estuviere contrito, o el sacerdote no lo absolviese en serio, sino por juego, si cree, sin embargo, que está absuelto, está con toda verdad absuelto, proposición condenada, DC 752. Luego, son necesarias la intención del ministro y del receptor, para la validez del sacramento. Concilio de Florencia, decreto para los armenios. Todos estos sacramentos, los 7, se realizan por 3 elementos, de las cosas, como la materia, de las palabras, como la forma, y de la persona del ministro que confiere el sacramento con intención de hacer lo que hace la Iglesia. Si uno de ellos falta, la materia, la forma, el ministro con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, no se realiza el sacramento. DC 695. Luego si el ministro no tiene intención no hay sacramento. Concilio de Constanza, interrogaciones que han de proponerse a los bicleffitas y husitas. De la bula Intercunctas. Asimismo, se ha de interrogar para ver si son católicos, si cree que un mal sacerdote, con la debida materia y forma, y con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, verdaderamente consagra, verdaderamente absuelve, verdaderamente bautiza, verdaderamente confiere los demás sacramentos. DC 672. Ergo un obispo o un sacerdote en pecado puede conferir sacramentos válidamente, siempre que tenga la intención de la Iglesia, y nunca sin ella, y además use de la materia y forma adecuadas. Inocencio III, profesión de fe propuesta a Durando de Huesca en la carta Eius Exemplo. Para este oficio, 3 cosas son, como creemos necesarias. Y la fiel intención del que las profiere. DC 424. Padre José Vicente Ramón González, publicado en sede de la sabiduría.es.